Muy buenas a todos. Un cordial saludo. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes en este momento una charla acerca del manejo inicial del trauma en extremidades. Mi nombre es Meiser López, ortopedista, cirujano de mano y miembro superior de la Universidad de Antioquia y del Hospital San Vicente Fundación. Cuando hablamos del manejo inicial del trauma en extremidades, y específicamente en el tema musculoesquelético, hablamos de unas patologías que, por ejemplo, se convierten en emergencias para el paciente y el médico general. Es decir, el médico general define en estas entidades el pronóstico del paciente. Y es muy sencillo. Para las fracturas abiertas, por ejemplo, el inicio precoz de antibióticos es fundamental. Todos los elementos alrededor de la fractura abierta son importantes. Sin embargo, el inicio precoz de los antibióticos marca la disminución del riesgo de infección de este tipo de lesiones, lo cual es muy importante. Por eso, iniciar los antibióticos en las primeras 2 o 3 horas de ocurrido el evento es sumamente importante y es el médico general quien hace este inicio. En el síndrome compartimental existen muchos elementos clínicos alrededor de esta patología. El dolor se configura como el principal elemento tanto de diagnóstico como de manejo. Es decir, un paciente en el escenario de un trauma con edema de la extremidad y un dolor que no se controla con analgésicos tipo opioides incluso y que aumenta con la movilización pasiva, en el escenario del edema, ese paciente tiene un alto riesgo de estar sufriendo un síndrome compartimental y actuar de manera precoz es muy importante. Un paciente con esta sospecha básicamente tiene que ser remitido de manera urgente a una institución en la que puedan realizarse fasciotomías. Cuando estamos frente a una luxación, por ejemplo, siempre, sin excepción, debemos intentar hacer la reducción. Uno hace 1, 2 o hasta 3 intentos de reducción y siempre después de cada reducción de fractura o luxación, siempre pedimos una radiografía de control. Entonces, una luxación a nivel del codo, del hombro, de la muñeca, de la rodilla, de los dedos, en cualquier articulación debe ser llevada a reducción y el médico general está capacitado para hacerlo. Las fracturas intracapsulares de cadera tienen un riesgo de necrosis avascular en pacientes menores de 65 años. Hay que casarse con una edad cronológica y esta es la edad con la cual nosotros tomamos el punto de partida. Entonces, todo paciente menor de 65 años con una fractura intracapsular de cadera, recordemos que estas fracturas amputan la irrigación de la epífisis, un paciente con esta lesión amerita una intervención rápida, urgente. Lo ideal es llevarlo a cirugía en las primeras 12 horas para disminuir el riesgo de necrosis avascular de esta cadera. Y en relación a la artritis séptica, es decir, la presencia de material purulento en una articulación, esto se convierte en una urgencia para este paciente, ya que a partir de las 24 o 48 horas comienzan a configurarse cambios estructurales en el cartílago articular que pueden ser irreversibles, lo cual hace necesario que el drenaje de esta colección sea hecho de manera urgente. Estas son las 5 patologías que se configuran en una emergencia para el médico general y el paciente y en las cuales el manejo debe ser inmediato y el médico general siempre marca el pronóstico. En la evaluación de los traumas musculoesqueléticos es importante tener clara que hay una regla de los dos articulaciones, 2 proyecciones, 2 momentos, y esto hace referencia a lo siguiente. Cuando tengamos una fractura, por ejemplo, de un hueso diaficiario, fémur, tibia y peroné, antebrazos o húmero, siempre debemos incluir en la radiografía la articulación por encima y por debajo de esa lesión, siempre. Existen pacientes o patologías en las cuales luxaciones acompañan a estas fracturas y se pueden pasar por alto. Entonces siempre hay que incluir la articulación por encima y por debajo. Cuando tengamos una fractura de fémur, es necesario pedir una radiografía AP de pelvis siempre y comparar esas 2 caderas. En fracturas de cadera o cuadros clínicos que nos hagan sospechar fracturas de cadera, debemos pedir radiografía AP de pelvis para incluir las 2 caderas y una lateral de esa cadera. En los niños, por ejemplo, niños o niñas, es importante tener a mano una radiografía comparativa cuando tenemos dudas acerca de los trazos que allí se presentan. Es decir, las fisis o zonas de crecimiento de los huesos y los núcleos de osificación secundarios que están en las zonas articulares o en las epífisis se configuran como imágenes que pueden prestarse para confusión y podemos interpretarlas como fracturas. Si utilizamos una radiografía comparativa es mucho más sencillo llegar al diagnóstico. Esto básicamente haciendo un resumen, ¿cierto? Articulación proximal y distal, comparativa en los niños, apello oblicuo en manos y pies, fracturas de fémur siempre con una radiografía AP de pelvis. Es importante lo siguiente, nunca debemos evaluar un trauma musculoesquelético con una sola proyección. Siempre se necesitan al menos 2 proyecciones, siempre 2 proyecciones.
porque recuerde que las radiografías son imágenes bidimensionales. Entonces usted tiene que ver en API lateral o API oblicua porque algunas fracturas pueden esconderse en una de las proyecciones. Aquí tenemos un ejemplo claro. Recuerden que las radiografías no vienen con flechas ni con señales. Entonces usted logra ver acá una interrupción de la cortical y esa es la definición de una fractura. Interrupción o solución de continuidad en la cortical. Si usted toma la radiografía lateral, nada más, es muy probable que usted pase por alto esta fractura. Mire aquí, por ejemplo, que puede ser difícil ver la fractura. Entonces ahí la importancia de tener al menos dos proyecciones. Este es otro ejemplo muy frecuente. Esta es una muñeca, una radiografía AP de muñeca. Cuando usted ve esta radiografía, ve la disposición de los huesos del carpo y dice que están en una buena posición. Los arcos de Gilula, que son estos, los radiocarpianos e intercarpianos, se ven muy bien. Entonces podría no tener dolor. Sin embargo, este paciente tiene dolor puntual en el examen físico a nivel del triquetral, que está aquí. Cuando usted ve la imagen lateral, se da cuenta de que existe aquí una imagen que configura una fractura avulsiva. Esta fractura avulsiva, si bien no es quirúrgica, sí amerita que el paciente tenga una inmovilización. Esta fractura que vemos acá. No se ve aquí en la AP, pero sí en la lateral. Estas dos imágenes más la clínica nos llevan a pensar que este paciente tiene una fractura avulsiva, es decir, una fractura de la inserción ligamentaria en el hueso triquetral y que amerita una inmovilización por lo menos durante 4 semanas. Es diferente a lo que uno hace con un esguince simple de muñeca. Aquí tenemos una imagen. Si usted logra ver esta configuración anatómica del radio, se ve bien. Aparentemente no hay lesiones. Sin embargo, aquí ve usted unos colores diferentes, una densidad diferente. Cuando vemos la lateral, nos damos cuenta que esto es un fragmento que está fracturado. Y mire el desplazamiento tan grande que tiene. Es toda la epífisis que se ha fracturado. La proyección AP, que es esta que tenemos acá, se ve en esta dirección y usted no logra ver la fractura en esta. Y aquí sí se ve. Entonces mire la importancia de tener siempre al menos dos proyecciones. Este es otro ejemplo. Cuando usted tiene esta radiografía AP y está de guardia o de turno, son las 2 de la mañana, en fin, usted tiene esto y tiene otros pacientes que también están manejando, mucho más grave seguramente, usted puede decir, este paciente no tiene ninguna lesión. Sin embargo, en la lateral usted logra ver que hay una fractura completa, pero además desplazada. Y el manejo es totalmente diferente. En relación a algunos signos indirectos de fracturas. Esta, por ejemplo, es el ejemplo clásico. Esta es la imagen de unas zonas acá que son radiolúcidas que se conocen como cojinetes grasos. El signo del cojinete graso posterior, el signo del cojinete graso o de la vela anterior. En esto que es un trauma en el codo y que aparentemente no tiene fractura. Usted sigue las corticales y no ve fracturas. Pero un paciente con un trauma a nivel del codo, con edema, dolor para el movimiento, y estas dos imágenes, o al menos una de ellas, indican que aquí hay una lesión que se llama fractura no desplazada de la zona supracondilia del húmero. Y esta fractura amerita un manejo con inmovilización al menos durante 4 a 6 semanas. ¿Qué es lo que sucede acá? Esta es la configuración, el mecanismo de trauma, cuando la parte posterior del olecranon va y golpea en la zona de la paleta humeral, y esta, que es una zona muy delgada, se fractura, genera un sangrado, y este sangrado levanta estos cojinetes grasos. El levantamiento de estos cojinetes grasos a raíz del hematoma que produce la fractura es lo que se conoce como esos cojinetes grasos que se ven en la radiografía. Entonces esto es un signo indirecto de que ahí hay una fractura, aunque usted no la esté viendo, pero es un edema con dolor, con impotencia funcional, pero que además tiene estos signos radiológicos que indican que hay una fractura no desplazada. Entonces este paciente ameritaría estar por lo menos inmovilizado 4 a 6 semanas. No nos dejemos obnubilar por las lesiones grandes. Siempre, y aquí hay un ejemplo de esto, ¿no? Siempre hay que mirar a distal y proximal. Usted ve aquí, por ejemplo, una fractura del cúbito en la diáfisis, pero este paciente tiene además una luxación del radio con el capitelum. El radio o la cúpula radial siempre debe estar mirando al capitelum. Entonces aquí hay una luxofractura a nivel del antebrazo y del codo. ¿Quién tiene la lesión? Es muy importante, ¿cierto? No es lo mismo una lesión en un niño o una niña de 7 u 8 años, en un paciente adulto, joven de 30, 40 o 50 años, o un paciente de 80 o 90 años. Tienen potenciales de remodelación diferentes, tienen expectativas funcionales diferentes, entonces la tolerancia a algunas deformidades o angulaciones también es diferente. Es muy importante tener en cuenta esto para el manejo posterior por parte del ortopedista. Y el mecanismo de lesión
también es igualmente importante. Cuando usted tiene una lesión en el campo o en la tierra, una fractura abierta como esta que ven acá, un esguince, una caída, miren esta fractura abierta. El mecanismo de lesión y dónde ocurre también es importante porque de ello depende el pronóstico. En esto me detengo un poco acá, por ejemplo, los pacientes de tercera y cuarta edad cuando sufren caídas, siempre tenemos que preguntarnos qué pasó con este paciente. La caída ocurrió a raíz de que se tropezó y es un evento mecánico eminentemente y uno puede ir atrás, un poco más atrás al domicilio, por ejemplo, si esto ocurrió en el domicilio, y hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Cuando esto sucede, hay que tener claro que no puede uno estar cambiando la disposición de los muebles de la casa, por ejemplo, porque estos pacientes de edad avanzada tienen baja visión, se levantan con frecuencia en la madrugada, ¿cierto? Van al baño, se toman un tinto, no pueden dormir, y si hemos cambiado de disposición los muebles, tienen riesgo de caídas, y esto está estadísticamente demostrado. O puede ser una caída por un síncope, una enfermedad de base descompensada o el debut de una enfermedad que no se había diagnosticado. Y algunos pacientes pueden tener dolor crónico producto de una fragilidad ósea, sufren una fractura mientras caminan y después se caen. Entonces miren que el mecanismo de lesión en muchos pacientes es importante. Cuando usted ya tiene una vez que usted tiene la impresión diagnóstica, fractura abierta, luxación, un trauma de tejidos blandos, es un esguince, usted tiene que definir qué es lo que va a hacer como médico general. ¿Va a remitir al paciente, sí o no? La remisión es urgente. ¿Cómo lo va a inmovilizar? Y esto es supremamente importante. ¿Cómo inmovilizo al paciente? ¿De dónde a dónde va la férula? ¿Sí? ¿Cuáles articulaciones debo inmovilizar? Recuerde que la inmovilización es el principal método analgésico. Entonces, esto tiene que tenerlo usted claro. ¿Qué antibióticos inicia? ¿Cuándo los va a iniciar? Usualmente no les recomiendo que aprendan de manera de memoria, ¿sí? De manera sistemática las clasificaciones de ortopedia. En ortopedia existen muchas clasificaciones para cada segmento corporal. Cada fractura tiene por lo menos 2 o 3 clasificaciones. Si usted con un lenguaje natural y genérico describe la lesión, es muy fácil identificar y todos se pueden ubicar. Sin mirar esta radiografía que está acá, yo podría decirles a ustedes, aquí hay una fractura de la diáfisis del húmero en el tercio medio, transversa no desplazada. Cuando yo lo hago así, estoy describiendo la lesión, no hay heridas asociadas y usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Si le hablo de una clasificación, es probable que no la sepa todas, ¿cierto? Y existe de todas maneras una variabilidad interobservador e intraobservador cuando hablamos de este tipo de lesiones. Por ejemplo, cuando usted va a hacer la descripción de esto, es una fractura abierta con exposición ósea clara, un llenado capilar que todavía se conserva, o sea que esta es una extremidad que se está defendiendo y todos podemos entender de qué estamos hablando. Una fractura del radio asociada a una luxación radiocubital distal, sabemos de qué se trata. Una fractura oblicua larga de un metacarpiano con desplazamiento. Pues hablamos de manera genérica, no es necesario hacer uso de las clasificaciones. La única clasificación que sí les recomiendo aprender es la de fracturas abiertas porque a ustedes desde el principio le ayuda a encaminar el tratamiento. Cuando hablamos específicamente del hombro y más de la clavícula, por ejemplo, vemos que este hueso, que es único, que es un hueso subcutáneo, está en íntima relación con vasos y nervios de gran importancia. Sin embargo, no es frecuente que las fracturas de la clavícula generen lesiones a este nivel. Debemos siempre buscarlas, pero no es frecuente que se presente. 75-80% de estas fracturas se presentan en el tercio medio y la gran mayoría son de manejo ortopédico, es decir, simplemente con una inmovilización. Nosotros usamos frecuentemente un cabestrillo. El desplazamiento está dado por las inserciones musculares que desplazan los diferentes fragmentos. Y aquí surge algo, un elemento importante en el manejo inicial, la ruptura inminente de piel. Cuando hay una fractura a nivel del hombro, en este caso una fractura de clavícula, usted todavía no sabe si este paciente tiene una fractura nada más o tiene una lesión adicional, una fractura en otra parte, adicional a esta fractura de clavícula. Entonces siempre es importante una serie radiográfica de hombro, que incluye una verdadera AP del hombro, una lateral de escápula y una axilar o axial. Por lo menos 2 de esas 3, ojalá las 3. Ahora les voy a explicar bien cómo debe tomarse una radiografía AP del hombro. Entonces, cuando usted tiene un paciente con esta lesión y clínicamente a usted le parece que esa piel se va a romper por efecto de la deformidad y desplazamiento del hueso, a este paciente se le debe rotular como un paciente con una fractura con ruptura inminente de piel y esto lo convierte en una urgencia. Este paciente debe ser remitido a una urgencia donde cuente con un ortopedista porque probablemente requiera cirugía inmediata. Entonces, hablando de las proyecciones, esta es una verdadera AP del hombro. Miren cómo se toma, mire la posición del paciente y del rayo. Y note usted que
El borde de la glenoides debe verse así, como un borde, no debe verse como una elipse. Grábense bien esta imagen, por favor. Así debe verse una radiografía verdadera AP del hombro. Es supremamente importante cuando vamos a evaluar luxaciones anteriores y posteriores, principalmente las posteriores. Entonces mire que esta es una verdadera AP del hombro. Cuando usted toma una AP del tórax e incluye el hombro, la glenoides, se va a ver como una elipse, no como un borde. Esta es una lateral de escápula y usted puede identificar aquí las diferentes estructuras, la coracoides, clavícula, acromion y la espina de la escápula. No siempre es fácil tomar, por ejemplo, un axilar, porque el axilar implica hacer una abducción y el paciente tiene un trauma del hombro. Sin embargo, haciendo por lo menos 20 grados de abducción, usted logra tomar un axilar o axial, que le permite ver desplazamientos anteriores o posteriores de la cabeza humeral con respecto a la glenoides. Aquí vemos la coracoide, la cabeza humeral, el acromion que viene aquí y la glenoide desde este lado. Entonces, algunas fracturas de clavícula, por ejemplo, pueden admitir un tratamiento con inmovilización solamente, a pesar de tener conminución, es decir, de tener varios fragmentos. Esta, por ejemplo, tiene un acortamiento importante, luego amerita una reducción abierta con fijación interna. Sin embargo, fíjese usted que no siempre la cirugía es inocua. La cirugía tiene sus inconvenientes. Siempre le digo lo mismo a los estudiantes y a todo médico general. Cuando usted tiene una fractura y la maneja sin cirugía, tiene varios riesgos. Riesgo de dolor, rigidez de la articulación, que no consolide la fractura, que se mueva y consolide en mala posición. Pero cuando usted lleva a cirugía una fractura, tiene además de esos riesgos, tiene riesgo de infección, lesión neurovascular, problemas con el implante que se coloca y puede requerir una cirugía para retirar el implante. Entonces mire que la cirugía también tiene incluso más complicaciones. Aquí tenemos una fractura del tercio externo de la clavícula con un desplazamiento importante que amerita cirugía. Esta otra no tiene un desplazamiento tan importante, o sea que podría ser manejada sin cirugía, solamente con una inmovilización, con cabestrillo o con un vendaje en 8. Preferimos la gran mayoría utilizar un cabestrillo. Una fractura con conminución, vea usted que tiene un fragmento adicional, sin embargo está alineada y tolera el manejo ortopédico. Aquí hay una que probablemente pueda tener una ruptura inminente de piel. Miren esta, por ejemplo. Claramente tiene una ruptura inminente de piel, un desplazamiento importante. Es un paciente al que hay que colocarle un cabestrillo y remitirlo de inmediato porque va a requerir cirugía. Una reducción abierta con una fijación con placas y tornillos. En resumen, en las fracturas de clavícula, entonces, el manejo usualmente es ortopédico o conservador, con un cabestrillo. Niños y niñas, como tienen un potencial de remodelación y consolidación mucho mayor, rápidamente se retira la inmovilización, incluso ellos mismos se la retiran a medida que el dolor va desapareciendo y van recuperando función, se van quitando el cabestrillo. Entonces usted podría inmovilizar a un niño durante 2 a 3 semanas y a los adultos durante 4 a 6 semanas. Este es un ejemplo de inmovilizador en 8 que se utiliza en algunas partes del mundo. Nosotros no la usamos, consideramos que el paciente va a estar muy bien con un cabestrillo y que si requiere inmovilizadores de este tipo es porque realmente requiere una cirugía para reducir la fractura. Los criterios para cirugía básicamente son la lesión neurovascular, la fractura abierta, un desplazamiento mayor de 2 centímetros, la ruptura inminente de piel cuando hay politrauma, un hombro flotante y la no unión. Estos son básicamente los criterios para cirugía, algunos de ellos absolutos como la lesión neurovascular, la fractura abierta, el desplazamiento, la ruptura inminente de piel, el politrauma, el hombro flotante y la no unión son indicaciones relativas, es decir, no siempre son indicación de cirugía. Este es un ejemplo nuestro de un paciente con una fractura a nivel del tercio medio de la clavícula, pero que además tiene una luxación en la zona acromioclavicular. Este paciente tuvo una lesión vascular y fue llevado a cirugía para estabilización y reparación de la lesión vascular. Pacientes con fracturas bilaterales, aunque no estén desplazadas, es un politrauma y en lugar de colocarle 2 cabestrillos durante 4 a 6 semanas, pues lo llevamos a cirugía, así no esté desplazada y lo rehabilitamos rápidamente. Hombro flotante, ustedes ven acá una lesión a nivel de la clavícula y una lesión a nivel del cuello de la glenoides. Esta también es una indicación relativa de cirugía. Si está desplazada, puede requerir cirugía, si no, pues se puede manejar en forma conservadora con un cabestrillo. Existen diferentes tipos de fijación para las clavículas, placas de diferentes formas y colores, ¿de acuerdo? Múltiples dispositivos. Lo importante es que la indicación sea clara para la cirugía y elegir el implante adecuado para cada paciente. Pero recuerde usted que la inmovilización inicial se hace con un cabestrillo y que un gran porcentaje de estos pacientes se puede manejar con inmovilización simplemente. Continuando entonces con las lesiones, aquí tenemos la lesión acromioclavicular.
es una lesión bastante frecuente. Existe una clasificación un poco compleja que a veces se nos olvida con frecuencia, ¿cierto? Yo les voy a decir que lo práctico de esto es dividirla en dos grandes grupos para el médico general. La articulación acromioclavicular tiene una anatomía clara que puede variar de una persona a otra, es decir, esta articulación puede ser longitudinal, puede tener una oblicuidad hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la persona, y esto es totalmente normal. Es importante tener en cuenta que no todos tenemos articulaciones acromioclaviculares iguales. Es decir, algunas personas pueden tener más prominencia a ese nivel que otras. Recordar que aquí hay una cápsula y unos ligamentos acromioclaviculares y unos ligamentos coracoclaviculares que son los que estabilizan esta articulación. El mecanismo de trauma es el siguiente y es muy frecuente recibir en la urgencia a estos pacientes con dolor, con impotencia funcional, ¿cierto? Y con edema a ese nivel. No una deformidad importante en la gran mayoría de los casos. Entonces, la clasificación que les digo que es un poco engorrosa es esta, que es básicamente en 6 grupos. Las 2 primeras no tienen deformidad, tienen mucho dolor pero no deformidad. Y de la 3 a la 6 todas tienen algún grado de deformidad. ¿Cuál es la recomendación? Cuando usted tiene un paciente con una lesión acromioclavicular grado 1 o grado 2, este paciente va a tener dolor importante a nivel del acromioclavicular, el resto de la articulación va a estar sana, usted toma radiografías AP verdadera, lateral y axial, no va a encontrar otras lesiones y de hecho la acromioclavicular se va a ver normal. Cuando usted palpa la acromioclavicular de este paciente va a encontrar que hay un dolor importante a ese nivel. Y descartar las otras lesiones más ese dolor implican que hay una lesión acromioclavicular tipo 1 o tipo 2, que para efectos prácticos se trata de la misma manera. Y este es el primer grupo de pacientes, las lesiones acromioclaviculares tipo 1 o tipo 2, que no tienen deformidad pero tienen dolor. ¿Cómo manejar estos pacientes? Estos pacientes se manejan básicamente con analgésicos, hielo local e inmovilización durante unos 7 a 10 días, básicamente. No necesita más. Este manejo lo puede hacer usted como médico general. Cuando tenemos una lesión 3, 4, 5 o 6, es mejor inmovilizar, hacer las mismas medidas analgésicas y remitir para que el ortopedista defina si va a ser quirúrgico o no. La grado 3 generan algo de controversia entre todos los ortopedistas, algunas se operan y otras no, depende de la funcionalidad del paciente, de la edad, de las expectativas que tenga, del oficio, de la labor que desempeñe. Pero el grado 4, 5 y 6 siempre son quirúrgicas. Entonces, dos grandes grupos. Lesión acromioclavicular sin desplazamiento, es tipo 1 o tipo 2, la puede manejar usted con un cabestrillo, y las que tienen deformidad o el síndrome de la tecla. A estas lesiones sí es mejor remitirlas, se inmovilizan con cabestrillo y se remiten para cirugía. ¿Cuándo se remiten? Lo más pronto posible. No es necesario remitirlas en la madrugada, pero sí a primera hora, por ejemplo, o que sean evaluadas durante la primera semana para que esta lesión ligamentaria no cicatrice, no haga una fibrosis, ¿cierto?, que después haga más difícil la reparación quirúrgica. Aquí tenemos un ejemplo de una grado 3, una grado 5, miren que el desplazamiento es mucho mayor. Esta es una grado 4, está desplazada hacia posterior. Miren este paciente, esta es la deformidad típica de un paciente con una lesión que puede ser grado 3 o grado 5. Hay una asimetría clara a este nivel, es un paciente que llega con dolor. Al tomar la radiografía lo que encontramos es esto, un desplazamiento que se mide desde la coracoides hasta la cortical más caudal de la clavícula y usted ve la separación en la acromioclavicular. Cuando uno compara las dos articulaciones se da cuenta que esta separación patológica es más de 2 veces la separación normal o el espacio y se configura como una lesión grado 5. Pero para efectos prácticos todas las deformidades a este nivel que configuren una luxación acromioclavicular deben ser inmovilizadas con cabestrillo y remitidas. Entonces, tipo 1, tipo 2, tratamiento con cabestrillo, no quirúrgico, 7 a 10 días. La 3 genera controversia, pero usted como médico general la va a remitir. 4, 5 y 6, todas se van a remitir. Y existen diferentes técnicas para reparar quirúrgicamente esta lesión. Placas y tornillos, lazadas o amarres, endobotom, aloinjertos o autoinjertos, en fin, existen múltiples opciones quirúrgicas. ¿Qué pasa con las lesiones esternoclaviculares? Son mucho menos frecuentes. Representan solo el 2 o 3% de las lesiones a nivel del hombro. Dos grandes grupos, la anterior y posterior. Ustedes ven que se ubica a este nivel. Es bastante raro tener una lesión de estas, sin embargo es importante que la tengamos en cuenta. Mecanismo de lesión para la posterior y la anterior es más o menos este que ven acá. Y clínicamente es mucho más fácil que radiológicamente hacer el diagnóstico.
Un paciente con una lesión externoclavicular va a tener esta deformidad a este nivel. Clínicamente es evidente. La radiografía puede o no hacer el diagnóstico, porque la radiografía tiene superposición ósea del esternón con arcos costales, con las vértebras en la parte posterior, y todo esto se superpone y no permite realmente ver si hay una lesión o no. Sin embargo, clínicamente usted lo puede determinar. Existen diferentes proyecciones que han recomendado los radiólogos. Sin embargo, la clínica es muy valiosa a la hora de hacer el diagnóstico. Aquí podemos ver una luxación posterior en un tipo de proyección, que es la de Serendipity. Esto es lo normal. Esta es una luxación anterior, miren el desplazamiento. Esta es posterior. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué hacer en la anterior y qué hacer en la posterior? La tomografía es bastante útil, pero usted no la tiene a la mano. Usualmente tenemos es una radiografía. Aquí vemos una luxación posterior y cuando es posterior es cuando tenemos riesgos. Si es una anterior no hay mucho problema. Si es posterior, el riesgo inminente es la lesión vascular a nivel de los grandes vasos. Entonces, cuando usted tiene una lesión anterior, que clínicamente lo puede determinar, usted debe intentar hacer la reducción, ¿cierto? Este es el tratamiento no quirúrgico para estas lesiones. Entonces, usted intenta hacer la reducción de las luxaciones anteriores mediante tracción y aducción. Esta lesión puede reducirse y quedar reducida o puede reducirse y volver a luxarse. En los dos casos, usted siempre va a remitir al paciente al ortopedista. En la luxación posterior, la recomendación es evaluar pulsos, verificar que no hay lesión neurovascular y remitir al paciente de inmediato. ¿Por qué? Porque estas lesiones pueden tener asociadas, las posteriores pueden tener asociadas lesiones vasculares. Y a este paciente hay que hacerle una reducción bajo anestesia general, que es como ustedes ven acá, con unas pinzas, el paciente está dormido y con un cirujano vascular al lado, de acuerdo, que nos esté acompañando, porque este paciente puede tener esas lesiones vasculares y de pronto es necesario llevarlo a cirugía de inmediato. El tratamiento quirúrgico para las lesiones anteriores o posteriores puede ser este, desde el punto de vista de estabilización de la articulación. ¿Qué pasa con la escápula? La escápula es un hueso con una anatomía bastante irregular, tiene varias zonas anatómicas. Cuando uno ve la escápula, uno ve el cuerpo y el cuerpo es casi que translúcido. En algunas ocasiones incluso hay forámenes a nivel del cuerpo. Uno podría decir esto es tan delgado que podría fracturarse fácilmente. Sin embargo, la escápula tiene una estructura alrededor que es bastante sólida, que le permite protección y además tiene músculos en la parte anterior y en la parte posterior que la protegen bastante bien. Entonces las fracturas de la escápula se producen cuando hay un trauma contuso directo y son fracturas poco desplazadas, o el otro escenario es un trauma de alta energía, un paciente con un politrauma que tiene lesiones de escápula bastante importantes. Las diferentes líneas de fractura pueden presentarse a nivel del cuerpo, a nivel de las glenoides o de las otras estructuras anatómicas como el acromion o la espina de la escápula. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura de la glenoides a nivel del cuello, una fractura de la glenoides en la parte inferior, y de acuerdo al desplazamiento o si el compromiso es articular o no, podríamos requerir una tomografía. Cuando es articular es importante hacer una tomografía para dimensionar el espacio articular que está lesionado, cuánto es el escalón o cuánto es la brecha. Aquí tenemos un ejemplo de eso, por ejemplo, una fractura articular. Esta, por ejemplo, que ven acá es una fractura de la espina de la escápula, aquí se logra ver, que no está desplazada y cuyo manejo puede ser conservador con un cabestrillo. Esta fractura articular desplazada más de 3 milímetros ya amerita cirugía, por el riesgo de osteoartrosis postraumática. Esta es una imagen tomográfica donde vemos una lesión grave de la escápula con compromiso articular y un compromiso del cuerpo, que evidentemente es quirúrgica. La inmovilización de estas lesiones se hace con un cabestrillo, básicamente. Recuerden que la inmovilización tiene un objetivo principal y es disminuir el dolor. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura a nivel del cuerpo, que aparentemente es muy dramática, sin embargo es una fractura poco desplazada. Estas fracturas poco desplazadas se pueden manejar con un cabestrillo durante 4 a 6 semanas. A partir de la tercera semana iniciar algo de rehabilitación y les va a ir muy bien. El desplazamiento que tenemos en cuenta o la dimensión de este para hablar de fracturas quirúrgicas son los 10 milímetros a nivel del cuerpo. Vemos acá, por ejemplo, una fractura impactada a nivel de la escápula. La glenoide se ha impactado, mire este borde de acá. Este borde que tenemos aquí en la primera flecha en negro debería continuarse con este borde, o sea que se ha impactado la glenoide hacia allá. Es una fractura desplazada más de 10 milímetros y con una angulación que ameritan cirugía. Aquí vemos lo mismo, esta fractura ha impactado la glenoides casi que hacia el tórax
Mire dónde debería continuar y mire dónde está. Esta es otra fractura desplazada, ambas desplazadas ameritan cirugía. Se inmovilizan con cabestrillo. Cuando hay fracturas articulares del glenoide, recuerde, cuando hay más de 2 o más de 3 milímetros, mejor, este paciente puede requerir cirugía. Aquí hay una fractura de la coracoides y una fractura articular. Las fracturas del acromio cuando están desplazadas más de 10 milímetros o si este fragmento de acromio está en la zona subacromial, es decir, encima de la cabeza, si está por aquí encima de la cabeza, pues ameritaría cirugía. La coracoides también cuando está desplazada más de 10 milímetros se convierte en una lesión quirúrgica. De resto pueden ser manejadas con cabestrillo. Este es un hombro flotante bilateral, un paciente, aquí vemos un hombro flotante en el lado izquierdo del paciente, no está desplazada, se podría manejar con cabestrillo. Este lado derecho del paciente es para manejo quirúrgico, pero todo el paciente, por tener un politrauma, amerita cirugía. Entonces todas las lesiones alrededor del hombro, clavícula, escapa, acromioclavicular, esternoclavicular, incluso el húmero proximal, todas estas lesiones se inmovilizan con un cabestrillo. Es suficiente. Recuerden que es una medida analgésica y puede ser el manejo definitivo o el manejo para la remisión y la evaluación por el ortopedista para que defina la cirugía. Luxación de hombro, fractura de húmero proximal y fractura diaficiaria. Muy importante la luxación de hombro. Recuerden que al principio comenzamos diciendo que las luxaciones siempre deben ser llevadas a reducción y el médico general está en capacidad de hacerlo. Siempre debe hacer por lo menos 1 o 2 intentos o 3. Les recomiendo algo, escriban siempre lo que hacen. Siempre escriban en la historia clínica que hacen la reducción. Toda reducción de fractura o inmovilización implica un escenario que es el siguiente. Entra el médico o la médico con un ayudante. El paciente está bajo sedación y los familiares están afuera. Entonces nadie se da cuenta. El paciente cuando sale y le preguntan, le dicen, ¿qué te hicieron? Pues no sé, no me hicieron nada, ¿cierto? Entonces usted siempre debe escribir, que quede claro que usted hizo un intento de reducción y recuerde que toda reducción de fractura o luxación implica una radiografía de control, siempre. Entonces, en la luxación de hombro, que es bastante frecuente, la luxación anterior, tenemos que puede haber compromiso a nivel del plejo braquial, no una lesión importante o grave, usualmente son lesiones tipo neuropraxia que se recuperan progresivamente cuando se presentan. El mecanismo de lesión es este, y usted logra ver que la cabeza se va hacia anterior, toda la parte anterior, se va hacia anterior, se sale de la articulación, pierde la relación con la glenoides, y esto es lo que clínicamente encontramos, un paciente con un signo de charretera o signo del hachazo, es decir, una pérdida del contorno del hombro. Mire usted el hombro izquierdo de este paciente, con un contorno redondeado, y mire esto que es una caída brusca. ¿Por qué? Porque la cabeza ya no está en su posición, la cabeza está aquí anterior e inferior. Entonces, ¿qué es importante? Tener en cuenta varios escenarios. Hay pacientes que tienen luxación por primera vez en un escenario de trauma, un accidente de tránsito, una caída, y este paciente siempre amerita una radiografía antes de intentar hacer reducción, porque tuvo un trauma. Hay pacientes que se luxan de manera recidivante, es decir, el paciente que llega a la urgencia y dice, me volví a luxar y no me pude acomodar el hombro, me luxé estornudando fuerte, bostezando, dormido, levantando el brazo, recogiendo algo de una zona alta, se luxan de esta manera, o nadando, simplemente, sin traumas de alta energía. Estos pacientes podrían ser llevados a reducción, porque ya sabemos que tienen una luxación anterior recidivante y que no han sufrido ningún trauma. Pero siempre hay que pedir una radiografía de control después de la reducción. Y existe el paciente que tiene luxaciones recidivantes, pero que tuvo, como en el escenario inicial, pero que tuvo un trauma. Estos pacientes que tuvieron un trauma, aunque se luxen de manera recidivante, deben ser llevados a radiografía inicialmente antes de hacer la reducción. Dentro de esos pacientes que tienen luxaciones asociadas a fracturas existen 2 grupos. Un grupo que disocia la cabeza y otro que no lo disocia. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, una luxafractura de húmero proximal y usted logra ver la diáfisis, logra ver la epífisis y la epífisis sigue conectada a la diáfisis. Aquí hay una fractura de las tuberosidades. Esto quiere decir que este paciente puede ser llevado a reducción. Cuando usted tracciona la diáfisis, se trae con ella la epífisis y va a poder hacer la reducción. Si la fractura está a nivel del cuello quirúrgico o del cuello anatómico y separa la epífisis de la diáfisis, no es prudente hacer una reducción, porque esto no se va a traer la cabeza. ¿De acuerdo? En este caso específico,
es sorprendente que la gran mayoría de pacientes que uno lleva a reducción de manera precoz cuando la fractura no disocia la cabeza, sino que es una fractura a nivel de las tuberosidades, usted encuentra a este paciente con esto. Es el mismo paciente luego de una reducción. Aquí logramos percibir que es la zona de fractura y cuando la cabeza se redujo, recogió las tuberosidades y las volvió a posicionar. Pasamos de una lesión que se ve dramática a una lesión ya tratada que se puede manejar con un cabestrillo. En este caso, durante 4 a 6 semanas porque implica una fractura, empezando rehabilitación desde la 3ª semana. Si fuera una luxación pura, sería una inmovilización durante 2 semanas, máximo 3, si es inestable. Aquí tenemos varios ejemplos. Mire esta pérdida del contorno del hombro. Mire la imagen radiológica, que la imagen radiológica es muy clara. Es tan clara como la misma imagen clínica. Entonces aquí no hay dificultades para el diagnóstico. Importante, siempre intente hacer la reducción. Siempre. 2 o 3 intentos, radiografía de control después de esto. Hay diferentes maniobras de reducción. Vamos a verlas en un taller de inmovilizaciones. Esta es una maniobra en la que hay abducción, flexión de la cabeza humeral, ¿cierto? Y rotación externa. Maniobra de tracción y contratracción, tratando de hacer reducción. Hay diferentes maniobras. Usted puede aprender 2 o 3 maniobras porque no todas funcionan siempre. Una vez que ha logrado la reducción, usted comprueba que está estable, toma radiografía de control, ¿cierto? Si está inestable, pues lo puede inmovilizar durante unas 3 semanas. Si es estable, se inmoviliza por 2 y después de esto comienza rehabilitación. La luxación posterior de hombro. Son raras. Cerca del 5% de las luxaciones del hombro son posteriores, pero se pasa por alto en más del 50% y se le pasa por alto a muchos, a todos los médicos en línea. Entonces, aquí es donde cobra mucha importancia la radiografía verdadera AP del hombro. Mire usted en esta imagen el borde de la glena, aquí, borde de la glena o glenoides, y el espacio articular. Siempre que tomemos una radiografía AP del hombro y no exista alteración de la articulación, usted debe ver un espacio articular acá. Esta debe ser la relación que siempre vemos. Si usted toma una AP del hombro no verdadera, puede ver la glenoides como una elipse y la cabeza humeral superpuesta. Entonces ahí comienzan los errores. Siempre verdadera AP del hombro, para poder descartar una luxación posterior. El mecanismo de lesión es este. Se va hacia atrás, hace disrupción de la cápsula posterior y se luxa. Y esta es la imagen. Si no estuviéramos ahora hablando de luxación posterior, es muy probable que cuando uno como médico general se enfrenta a esta imagen, mire que aquí la glenoides no se ve como un borde, sino que se ve como una elipse. Usted ve un doble contorno. Y la cabeza humeral se ve al frente de la glenoides. Entonces sería fácil decir, este paciente no tiene ninguna lesión. Sin embargo, en la axilar se ve que hay un desplazamiento hacia posterior y que está aquí, como decimos nosotros enganchada la cabeza en la glena y hay una lesión que se denomina de Hill-Sachs. Y esto es lo que normalmente veríamos en una proyección axial normal. Mire usted esta, la glenoides como un borde. Si se superpone la cabeza humeral, si no hay un espacio articular adecuado, esta articulación está luxada. Igual acá, una glenoides como un borde y una cabeza humeral superpuesta implica que hay una lesión tipo luxación posterior. Clínicamente no es fácil diagnosticarla porque no se pierde el contorno del hombro, sigue redondeado porque el desplazamiento no ha sido importante. Mire esta imagen. Aquí, por ejemplo, este paciente tiene una luxación posterior de hombro, pero como está la glenoides como una elipse, usted podría confundirse, igual que acá. Y estos dos pacientes tienen una luxación posterior al igual que esta. Mire que ver la glena o la glenoides como un borde es importante. Todos estos pacientes tienen luxación posterior de hombro, todos. Y podrían ser confundidos fácilmente como una articulación normal, como un trauma del hombro, al cual seguramente inmovilizaríamos en casos extremos para darle analgésicos y luego rehabilitarlos, sin percatarnos de que hay una luxación posterior de hombro. Luxado, una radiografía AP pero no verdadera, luxado con una verdadera AP, perdón, este está reducido con una verdadera AP. Mire usted la glenoides como un borde y aquí está luxado. La inmovilización se hace de una manera diferente, se hace con una ligera abducción y una rotación externa. Si usted puede conseguir este dispositivo, que es especial para eso, está bien. Si no, un cabestrillo simple y unos cojines, un colchoncito, una almohada, cualquier cosa de estas que pueda permitirle mantener el brazo en una ligera abducción y una rotación externa. Es importante para que pueda cicatrizar bien la cápsula posterior. En la fractura de húmero proximal es mucho más fácil hacer el diagnóstico. Una fractura de húmero proximal implica unas lesiones a nivel
de la epífisis que van a ser fácilmente identificables en la radiografía. ¿Qué es lo importante acá? Inmovilizar al paciente con un cabestrillo y definir si el paciente va a ser llevado a cirugía o no, de acuerdo a la remisión que usted le haga al ortopedista. Este es un paciente de edad avanzada con una fractura impactada en valgo, pero que guarda una buena relación cuando vemos la axial. Y vemos que este paciente es capaz de hacer una abducción importante, o sea que el dolor debe ser poco y el desplazamiento no es mucho. Aquí vemos una serie de radiografías con fracturas a nivel del húmero proximal, a nivel del cuello quirúrgico, que están muy poco desplazadas y que se pueden manejar en forma ortopédica. Vemos aquí otras que, por ejemplo, tienen un desplazamiento importante. Estas pacientes seguramente van a requerir cirugía. La recomendación es, en estos pacientes no intente reducción porque es muy difícil lograrla de manera cerrada. Coloque analgésicos, una inmovilización con cabestrillo y remitamos al paciente. Esta es una fractura con un fragmento articular, un desplazamiento importante de más de 10 milímetros. Aquí también fractura con desplazamiento y angulación. Esto es lo que hacemos con los pacientes. Solamente colocamos una placa con unos tornillos, hacemos la fijación y el paciente puede tener un buen movimiento. Cuando no somos capaces de reconstruir la articulación porque el daño es tan severo, podemos recurrir a las prótesis como esta o como esta para lograr mantener algo del movimiento. Un manejo que se hace usualmente en pacientes de edad más avanzada. En cuanto a las fracturas de la diáfisis del húmero, tenemos un elemento importante aquí a nivel de la diáfisis y es el nervio radial que pasa por el canal de torsión. No todos los pacientes tienen lesiones del nervio radial cuando hay fracturas de este tipo. Sin embargo, es importante identificarlas, verificar que existan o no. Una cosa es el trazo de fractura a nivel de la diáfisis y otra cosa es la lesión del nervio radial. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hay fracturas cerradas de la diáfisis del húmero, puede haber lesión del nervio radial. No es frecuente, pero puede haber. Ahora bien, cerca del 87% de estas lesiones del nervio radial en el escenario de una fractura diaficiaria cerrada de húmero son tipo neuropraxia. Es decir, son lesiones del nervio, pero lesiones que implican una alteración de la conducción y que se van a recuperar o van a iniciar recuperación en el lapso de 4 a 6 semanas. Por lo tanto, cuando usted se enfrente a una fractura diaficiaria de húmero, ya sea para manejo no quirúrgico o para manejo quirúrgico, como es el ejemplo de las fracturas segmentarias, algunas conminutas y algunas transversas, ¿cierto? La inmovilización que debemos hacer siempre es la misma, con una pinza de azúcar y un cabestrillo. La deformidad está dada por estas inserciones musculares y la tracción de las mismas. Puede haber un desplazamiento de angulación como el que ven acá, una fractura como esta que está alineada. Todas estas lesiones diaficiarias del húmero van a inmovilizarse de la misma manera, con una férula tipo pinza de azúcar. Hay que verificar que no haya lesión neurológica y en caso de que lo haya, pues hay que registrarla en la historia clínica y se van a remitir. Así el manejo sea quirúrgico o sea conservador, se van a remitir. Cuando el manejo es conservador hay que cambiar con cierta periodicidad la pinza de azúcar, aproximadamente cada 7 a 10 días en el primer mes, y la inmovilización puede durar hasta 12 o 16 semanas, de acuerdo al patrón de consolidación. Y si es quirúrgica, pues ya el ortopedista definirá el carácter quirúrgico de la lesión. Aquí de nuevo para mostrar y recordar la íntima relación que tiene con el nervio radial, cuál es la zona autónoma del radial. Recuerden que una lesión del nervio radial clínicamente la vamos a encontrar como una dificultad o una impotencia para la extensión de la muñeca y de los dedos. Y alteraciones en la sensibilidad en la zona autónoma del nervio radial. Esta es la manera en la cual se coloca una pinza de azúcar, ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? En la parte más alta de la axila y un poco más allá de la zona acromioclavicular. Así se inmoviliza una fractura diaficiaria del húmero con una férula tipo pinza de azúcar. Recuerde que las fracturas del húmero proximal se inmovilizan con un cabestrillo. Y esto es clínicamente como vamos a ver al paciente. A partir de la tercera o cuarta semana podemos utilizar una ortesis como esta, que es de fácil remoción, es hecha a la medida para el paciente, se puede ajustar, ¿cierto? A partir de la tercera o cuarta semana le permite al paciente retirársela cuando va a ir al baño. Aquí tenemos un ejemplo de una pinza de azúcar con una fractura que ha sido bien alineada, una con una angulación importante que amerita cirugía, una por ejemplo transversa, miren ustedes que no es fácil tener en contacto el foco de fractura, entonces este paciente a pesar de estar alineado probablemente va a requerir cirugía por el desplazamiento importante.
Otros ejemplos acá de fracturas diaficiarias, esta se fue llevada a cirugía. Ortesis tipo Sarmiento o brace para inmovilización durante 12 a 16 semanas. Diferentes tipos de cirugía que se pueden hacer, clavos con placas, clavos con tornillos, clavos endomedulares de diferentes tipos, bloqueados y flexibles, o fijadores externos si los tejidos blandos ameritan una fijación externa. Aquí ven ustedes un ejemplo de una placa y un ejemplo de un paciente con una fractura diaficiaria manejado con un clavo endomedular. Bueno, hablando del codo, tenemos que decir que el codo no es una bisagra únicamente, ¿no? A veces pensamos que el codo simplemente se limita a hacer flexión-extensión. Recuerde que hay un tema de pronosupinación importante que incluye la muñeca y el codo. Pero además, esta es una articulación un poco más compleja. No por ello el diagnóstico es difícil. La gran mayoría de fracturas que involucran el codo, es decir, la parte distal del húmero y la parte proximal del cúbito y el radio, son fracturas que usualmente están desplazadas. Entonces, por acción de los músculos epicondilios y epitrocleares se desplazan estas fracturas. Siempre que tengamos una fractura a nivel supracondilio o supraintercondilio, lo más importante dentro del manejo inicial es cómo vamos a inmovilizar al paciente. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una fractura a nivel del húmero distal que tiene un edema importante, una deformidad dada por el desplazamiento de la fractura. Entonces estos pacientes no es necesario que se inmovilicen con una flexión completa del codo. Si usted flexiona este codo a 90 grados, a esa deformidad y a ese edema le va a sumar esa flexión y probablemente va a comprimir los vasos y los nervios. Un paciente con esta deformidad, con esta fractura, se puede inmovilizar en la posición en la que llega, que es la posición más anatómica, en extensión completa o en una semiflexión. Lo importante es que el llenado capilar o el llenado vascular distal sea adecuado. Básicamente es lo que hay que hacer. Pero miren ustedes que es muy fácil identificar las fracturas a nivel supra o intercondilio por el desplazamiento que tienen. Inmovilización y todos estos pacientes usualmente van para cirugía. Las fracturas de la epitróclea, recuerde que pueden comprometer al nervio cubital que va aquí a nivel del surco. Importante entonces que busquemos que no haya ese tipo de lesiones. El hematoma mismo de la fractura o el fragmento desplazado puede comprimir el nervio cubital. Un desplazamiento mayor de 10 milímetros podría indicar cirugía. Las fracturas del cóndilo lateral, muy importante. En el adulto es fácil, realmente un poco fácil, hacer el diagnóstico con la imagen. Sin embargo, cuando hablamos de niños o niñas con núcleos de crecimiento todavía evolucionando y núcleos de osificación secundario, hay lesiones que a veces no se tienen en cuenta. Entonces, un escenario de edema, aquí logramos ver el edema de este codo, con un trauma y una imagen sospechosa, nos invita a tomar radiografías comparativas, recuerden, comparativas para tratar de determinar si hay una fractura. Y estas fracturas son fracturas articulares, que tienen un chance importante de no consolidar o de consolidar en una mala posición. Esta es una fractura supraintercondilia que evidentemente amerita una cirugía para estabilizarla. Y en algunas ocasiones utilizamos dispositivos como esto, que son dispositivos tipo prótesis, para poder conservar el movimiento, cuando no somos capaces de reconstruir la articulación debido a la severidad de la lesión. Este es un ejemplo de uno de ellos. ¿Qué pasa entonces con el olecrano? Puede haber fracturas articulares o extraarticulares a nivel del olecrano. Usualmente estas fracturas están desplazadas por acción del tríceps y los músculos que allí se insertan. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una fractura no desplazada, cuyo manejo, a pesar de ser una fractura articular, pero que no tiene escalón, tiene una brecha de 2 o 3 milímetros, pero no tiene escalón, esta fractura se puede manejar en forma ortopédica. Una inmovilización en 90 grados durante 4 a 6 semanas y listo. En la parte de abajo vemos una radiografía con un núcleo de osificación secundario. Uno podría confundir esta imagen con una fractura en el escenario de un trauma. Sin embargo, pueden ustedes observar que este borde es un poco más escleroso o blanco, es regular o romo, entonces no es una fractura aguda. Además, si usted mira aquí parte de los tejidos blandos, no hay edema. Y recuerde que toda fractura lleva acompañado pues, un hematoma de sangrado y esto no tiene aquí un edema importante. Entonces este paciente no tiene una fractura, es un núcleo de osificación secundario. Si usted quiere confirmarlo, puede pedir una radiografía comparativa y probablemente va a encontrar la misma imagen en el otro codo del paciente. Existen este tipo de fracturas ya articulares con un desplazamiento importante que evidentemente lo que ameritan es una inmovilización con una férula brachiopalmar, un cabestrillo y remisión para cirugía. Yo siempre he pensado que las fracturas no dejan de ser urgencias hasta que las ve el ortopedista y define cuál va a ser el manejo. Entonces,
Toda fractura que usted vea y que deba ser evaluada por el ortopedista debe ser regulada a través de un servicio de urgencias. ¿De acuerdo? Para que se defina rápidamente cuál va a ser el manejo. Recuerde un concepto básico importante de la consolidación. La consolidación de las fracturas comienza desde el momento en que se produce la fractura. Inmediatamente el hematoma y la cantidad de células que llegan al sitio de fractura comienzan a trabajar para hacer que ese hueso consolide. O sea que es una carrera contra la consolidación, ¿cierto? Y por otro lado, una buena reducción. Importante entonces que se mantengan como urgencias. Todos estos pacientes con fracturas, en este caso del olecrano, desplazadas con compromiso articular, evidentemente pues van a requerir cirugía. Recuerde que la inmovilización se hace con una férula brachiopalmar, que es más o menos así, que esta férula debe cubrir las 2/3 partes de la circunferencia de la extremidad. Aquí tienen un tipo de cirugía que se puede hacer, una fijación del olecrano con placas o con banda de tensión. En la cúpula radial hay dos grupos grandes. La cúpula radial que hace parte de un escenario de algo que denominamos triada terrible, que es una fractura de la cúpula radial desplazada con fractura de la coronoides y una luxación o lesión del ligamento colateral lateral. Cuando hay una imagen como esta, pues es muy fácil hacer el diagnóstico y las fracturas, si están desplazadas, con la radiografía se pueden identificar fácilmente. ¿Dónde está la clave de esto? Los pacientes que tienen fracturas poco o nada desplazadas a nivel de la cúpula radial y que clínicamente lo que más es llamativo es el dolor y la dificultad para hacer movimientos por ese dolor. Espero que logren ver acá una imagen muy pequeña de una solución de continuidad que configura una fractura no desplazada de la cúpula radial. Aquí igualmente, y en este pues se ve un poco más. Son fracturas no desplazadas de la cúpula radial, esta articular, pero que se van a manejar en forma ortopédica. Lo importante de esto es tener el índice de sospecha, la alta sospecha de esta lesión, en un paciente que tiene trauma del codo y que tiene dolor y dificultad para el movimiento. Esto amerita una inmovilización. Si bien es cierto, no requiere una férula rígida de yeso, es suficiente con un vendaje blando y un cabestrillo y una rehabilitación precoz. A partir de la segunda o tercera semana, este paciente debe comenzar a hacer movimientos de pronosupinación y de flexoextensión. Recuerde que si esta fractura no se desplazó en el mecanismo inicial de trauma, que es donde más energía se imprimió en esta lesión, pues posteriormente no se va a desplazar. Este es un ejemplo de una tomografía de un paciente de una fractura que tenía una fractura y dejaba dudas acerca de si había o no un desplazamiento importante. Y aquí vemos cómo en la tomografía se nos muestra que hay un desplazamiento, ¿cierto?, de 2 milímetros o más, que amerita una reducción quirúrgica más osteosíntesis para que esta lesión articular no genere posteriormente una artrosis postraumática, que va a ser dolorosa. Cuando hay desplazamientos importantes como este que ustedes ven acá, miren la cúpula radial desplazada casi 90 grados, evidentemente son quirúrgicas. Cuando son quirúrgicas, pues nos vemos enfrentados a la necesidad de colocar placas y tornillos para mantener la reducción que logramos de esta fractura, como estas por ejemplo, y cuando no somos capaces de organizar nuevamente, de reconstituir la articulación por la severidad de la lesión, nos vemos enfrentados, como en este caso, a la necesidad de utilizar prótesis o reemplazos articulares a nivel de la cúpula radial. Este es un ejemplo de una prótesis total de codo en pacientes que tienen lesiones severas del codo y cuya articulación no se puede reconstruir. ¿Qué pasa con la luxación de codo? Otra urgencia en ortopedia, como dijimos, de todas las luxaciones. El triángulo normal del codo es este, los dos epicóndilos, el medial y el lateral, y el olecrano. Este triángulo se pierde cuando hay una luxación y se forma esta imagen. La cúpula radial siempre debe mirar al capitero, absolutamente en todas las posiciones y todos los ángulos de flexoextensión y todas las imágenes. El mecanismo de lesión es este, usualmente el olecrano se va hacia atrás y clínicamente lo que vemos es esto, que esta es la imagen radiológica de esta lesión. A este paciente hay que llevarlo de inmediato a una reducción bajo sedación, idealmente bajo sedación. Si por alguna razón no se puede colocar sedación, se puede utilizar un bloqueo con unos 5 o 10 cc de anestésico local, de cilocaína, a nivel de la parte posterior. Se introduce la aguja acá, se inyecta y, aunque no es un mecanismo de sedación, ¿cierto?, sí va a ayudar a que se controle mucho más el dolor si no se puede sedar al paciente.
Aquí tenemos otro ejemplo de luxación posterior. Mire hacia dónde va el olecranon, hacia la parte posterior, que amerita evidentemente reducción. Mecanismo de reducción en decúbito prono. Yo les recomiendo más hacer flexión, logra reducir la lesión. Aquí vemos unas maniobras de reducción para esta luxación. Y siempre se deben inmovilizar, siempre con una férula brachiopalmar durante 2 semanas. Posterior a eso, pues van a hacer fisioterapia. Las fracturas del antebrazo, cúbito y radio, hablando de fracturas diaficiales. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Estas fracturas se consideran fracturas articulares. ¿Por qué? Porque a diferencia de la pierna, con la tibia y el peroné, aquí en el antebrazo se da un movimiento muy importante que es el de pronosupinación. Este movimiento de pronosupinación involucra a la articulación distal y proximal del cúbito y del radio. Entonces puede haber lesiones tipo Galeazzi, como esta, que es una fractura del radio y luxación radiocubital distal, tipo Monteggia, que es fractura del cúbito y luxación radiocubital proximal, o un Essex Lopresti, que es una lesión a nivel de toda la membrana interósea, como aquí lo ven, con una fractura de la cúpula radial. Más frecuentes las dos primeras que la última, es decir, el Essex Lopresti es bastante raro, pero es importante que recordemos que hay un movimiento de pronosupinación que implica que en los pacientes adultos estas fracturas deben reducirse de la manera más anatómica posible para poder conservar este movimiento. Una fractura, por ejemplo, a nivel de la diáfisis de uno de los huesos, uno solo de los huesos, no desplazada, una fractura no desplazada, no amerita un manejo quirúrgico. La inmovilización es suficiente para esperar a que consolide. Aquí casi que es imperceptible la fractura. Esta es una fractura en un paciente pediátrico, miren las fisis, que son zonas de crecimiento, una fractura de cúbito y radio que se inmoviliza y comienza a consolidar sin ningún problema. El potencial de remodelación de los pacientes pediátricos hace frecuente que no se necesiten cirugías en estos pacientes. Cuando tenemos una deformidad como esta, por favor no coloquemos la férula siguiendo la deformidad, ¿cierto? Es importante hacer tracción y desviación contraria a la deformidad, alinear la extremidad, es lo más importante. Alinearla y colocar la férula brachiopalmar y remitirla para que continúe el manejo. Lesiones como estas, por ejemplo, con luxación, este es un Galeazzi, luxación, fractura del cúbito o del radio, en este caso del radio, fracturas desplazadas del radio como esta, ameritan siempre reducción abierta más fijación interna. Aquí tenemos una lesión tipo Monteggia, es una fractura del cúbito con una luxación radiocubital proximal que obviamente amerita cirugía. La inmovilización se hace con una férula brachiopalmar, un cabestrillo, y se llevan a cirugía. Fracturas con defectos a nivel diaficiario, por ejemplo, una fractura por herida de proyectil de arma de fuego, obviamente necesita cirugía y un injerto óseo en este caso. Este tipo de pinzas de azúcar o de inmovilizaciones son muy recomendables para lesiones distales del antebrazo o las fracturas del radio distal. Inmovilizan muy bien las fracturas del radio distal. El tratamiento no quirúrgico de todas las lesiones del antebrazo siempre va a ser con una inmovilización con férula brachiopalmar, recuerde que es brachiopalmar para el antebrazo, y la fijación se puede hacer con un par de placas. Las fracturas del radio distal. Estas son las fracturas más frecuentes, definitivamente las más frecuentes. Los cálculos hablan de una incidencia de fracturas del radio distal en un país como el nuestro, con unos 50 millones de habitantes, de casi 185.000 fracturas al año. 185.000 fracturas de radio distal al año. O sea, miren que la incidencia es bastante importante. Entonces, el mecanismo de trauma usualmente es un mecanismo en hiperextensión, en el cual la parte distal del radio se fractura y se va hacia el dorso y configura la famosa fractura de Coles, que todos conocemos. Existen, como les había dicho inicialmente, múltiples clasificaciones. Lo más importante para ustedes es clasificar. Primero hacer el diagnóstico de fractura radiodistal y determinar si está desplazada o no. Si la fractura no está desplazada, simplemente vamos a inmovilizar. Puede ser con una pinza de azúcar, como esta que mostramos ahorita. Esta pinza de azúcar puede ser la ideal para una fractura del radio distal. O, si está desplazada, los invito a que hagamos una reducción bajo sedación, una reducción de la fractura y una inmovilización. La reducción en estas fracturas es muy importante porque nos ayuda, ¿cierto?, a mantener una estabilidad, unos arcos, unos ángulos en la parte distal y articular adecuado, pero además nos ayuda a disminuir el dolor. Si usted tiene, por ejemplo, una fractura como esta, no es necesario hacer ninguna reducción. Una como esta, pues la tracción puede ayudar. En esta también la reducción de la fractura puede ayudar a disminuir el dolor y la lesión de tejidos blandos. Recuerde que las fracturas tipo Coles o con un desplazamiento dorsal, que son la mayoría, pueden
pueden lesionar el nervio mediano a este nivel. Y el dolor es importante, el dolor más el hematoma pueden producir un síndrome del túnel carpiano agudo que hay que manejar. Cuando usted logra hacer la reducción, así no quede anatómica, pero logra alinear esa fractura, el dolor va a ser mucho menos y la lesión de tejidos blandos va a ser menor. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente. Mire usted la deformidad clínica que tiene y mire hacia dónde está mirando esa superficie articular. Esta superficie articular debería estar orientada en esta posición. O sea, debería estar aquí. Es casi que una angulación más o menos, casi que unos 60 o 70 grados hacia el dorso. Este paciente amerita una reducción y la reducción es muy fácil. Tracción y desviación contraria a la deformidad y logramos hacer una buena reducción, que aunque no sea anatómica, alivia mucho el dolor y disminuye el riesgo de daño de tejidos blandos. Como les había dicho, se inmoviliza perfectamente con una pinza de azúcar como esta. Y las indicaciones de cirugía para estos pacientes son básicamente estas. Fracturas articulares con minutas desplazadas cuando la reducción cerrada no se logra, cuando se hace una reducción y se pierde la reducción, algunos casos especiales como lo dice acá, fracturas bilaterales o politrauma, ameritan cirugía, fracturas abiertas y lesiones nerviosas. Todas estas son las indicaciones de cirugía. Hoy en día contamos con algunos materiales que son más amigables en cuanto al tema biomecánico y biológico y nos permiten hacer más cirugías de radio distal para rehabilitar más rápidamente a los pacientes. Aquí hay unos ejemplos de fijaciones con múltiples tornillos que dan buena estabilidad y permiten al paciente una rehabilitación temprana. O el uso de sustitutos óseos que nos ayudan a cubrir defectos óseos y mejorar las tasas de consolidación. Muchas gracias a todos por su participación.